¿Cómo están mis queridos estudiantes? Vamos a empezar la sesión de hoy día. Vamos a ver lo que es el razonamiento geométrico, el tema de polígonos, ¿ya? Un tema bastante comercial, ¿ya? A ver, empecemos por las fórmulas que vamos a necesitar hoy en el desarrollo de nuestro material, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Un polígono es una figura formada por la unión de varios segmentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Consecutivamente, ¿ve? Ahí está, un polígono. En este caso es un pentágono, ¿no? Sus vértices A, B, C, D, E, ¿no? Vértices. Sus lados, lado AB, lado BC, CD, ED, AE, ¿no? Lados. Ángulos internos, ¿ve? Ángulo interno E, ángulo interno A, B, C, D, ¿no? Así como hay ángulo interno, también hay ángulo externo, ¿no? ¿Cuál sería el externo? Es la prolongación, ¿no? Por ejemplo, este ángulo, ¿no? En esta prolongación, ¿ves? El ángulo externo, ¿ves? Ángulo externo, etcétera, ¿no? Ahí está. ¿Qué elementos más? Por ejemplo, diagonales, ¿no? Por ejemplo, diagonales desde de vértice, ¿no? Esta diagonal AC, AD, ¿no? Por ejemplo, de EB, EC, ¿no? Y BD, ahí están, diagonales, ¿ya? Muy bien. Los vértices ya sabemos, ¿ya? Después vamos a tener pues suma de ángulos internos, así, ¿ya? Muy bien, esos son los elementos. Pero para desarrollar los ejercicios, muchachos, me interesa bastante las formulitas, ¿ya? Por ejemplo, cuántos vértices tiene, dependiendo del polígono. No, ahorita nos estamos enfocando mayormente en polígonos convexos, ¿ya? Regulares convexos, ¿ya? Muy bien. Hay también no convexo, pero bueno, a menos de que ya nos den un ejercicio para poder definirlo, ¿ya? Muy bien, a ver, mira, las formulitas que voy a necesitar hoy día son las siguientes. Por ejemplo, el número de lados es igual al número de vértices igual al número de ángulos interiores. Si me dicen pentágono sería 5, si me dicen hexágono 6, si me dicen icoságono 20, ¿no? Dodecágono 12, ¿entiendes? Heptágono 7, triángulo 3, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Suma de ángulos internos, ¿ya? ¿Cómo está dado la suma de ángulos internos? Simplemente 180 por n menos 2, ¿ya? 180 por n menos 2. Listo. La suma de ángulos externos, ¿ya? Es 360 grados. Listo. Evidentemente esto es para todo polígono. En cambio aquí solamente para convexos. No convexo no. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos, muchachos? Diagonales totales. Diagonales totales. ¿Cuántas diagonales se trazan en total? Por esta fórmula. N por n menos 3 sobre eso. Jóvenes, el n que están viendo aquí es el número de lados. Por favor, voy a poner aquí ya. N que viene a ser número de lados. Listo, ¿ya? N, número de lados de ese polígono. Entonces, diagonales totales es n por n menos 3 entre 2. A ver, también diagonales trazadas desde un vértice, ¿ya? Diagonales trazadas desde un vértice. Simplemente es el número de lados menos 3. Ahorita vamos a ver una aplicación directa. Medida de un ángulo interno. Si ya sabemos la suma, todos suman esta expresión, que es 180 por n menos 2. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale 1, simplemente divido entre n, ¿no? Así de fácil. Igual, medida de un ángulo exterior. Fácil. ¿Todo cuánto suma? Todos suman 360. Lo divido entre n, el número de lados, me va a dar la medida del ángulo exterior. Que también es igual a la medida del ángulo central. ¿Ya? Listo. Y bueno, hay una formulita más que vamos a necesitar, que es diagonales medias. ¿Cuántas diagonales medias se pueden trazar? Simplemente es n por n menos 1 entre 2. Listo.
¿Ya? Muy bien. A ver, en el triángulo, vamos a ver un ejemplo en el triángulo. Listo. Evidentemente es vamos que sea un polígono regular. Y si es regular, ya sabemos que tiene lados iguales a ángulos iguales, ¿no? Listo, regular. A ver, número de lados, igual al número de vértices y número de ángulos. Sí, ¿ve? Tiene 3 lados, tiene 3 vértices, ¿no? Si quieres, póngale A, B, C. ¿Qué más? 3 ángulos internos, ángulo A, ángulo B, ángulo C, ¿no? Listo. Y son 3, ¿ya? Triángulo. A ver, suma de los ángulos internos. Ustedes ya saben, creo que todos debemos saber, no es de otro mundo, pues el triángulo. ¿Cuánto suman estos 3 ángulos? Es 180. Pero para confirmarlo uso la fórmula. Ahí está, ¿ve? Entonces pongo aquí, ¿ve? Suma de ángulos internos para el triángulo. Simplemente sería 180 por n. N es la cantidad de lados, ya sabemos, sería 3 menos 2, ¿sí o no? Nada más. 3 menos 2 es 1 por 180, 180 veces. ¿Has visto? Eso ya lo sabíamos, ¿sí o no? De todos sabíamos eso, pero ya lo hemos comprobado con la fórmula, ¿no? Sería 180. Listo. A ver, ¿qué más podemos hallar? Suma de ángulos exteriores. Suma, los exteriores, hemos dicho, es la prolongación, ¿no? Por ejemplo, prolongo aquí este ángulo, prolongo aquí este ángulo y prolongo aquí este ángulo. La suma de estos 3 ángulos, ¿no? Si deseas, póngale alfa, beta y teta, si deseas. Esa suma es 360, ¿no? Entonces, suma de ángulos exteriores siempre es 360 grados. Listo. ¿Ya? Así es. Muy bien. Y así, ¿no? Profe, diagonales totales. Jóvenes, una diagonal une 2 vértices no consecutivos. Por ejemplo, estos son consecutivos. Esto también. Pero resulta que aquí no hay diagonales, porque mira, tiene que ser él con otro vértice que no sea consecutivo. Este es consecutivo, no puedo, y aquí tampoco. Entonces aquí es 0 diagonales. Pero ¿cómo lo compruebo? Con la fórmula. ¿Entienden? ¿Cómo ver? Diagonales totales sería igual a n, que en este caso es 3, por 3 menos 3. 3 menos 3 es 0, entre 2. 0 por 3 es 0, entre 2, 0. ¿Ves? Por eso no tiene diagonales el triángulo. ¿Ya? El triángulo no tiene diagonales. Y así, ¿no? Medida de un ángulo interior. A ver, medida de un ángulo interior. Simplemente va a ser, esto es la suma de sus ángulos internos. Y la suma de ángulos internos ya hemos calculado es 180. Entre la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3. 3. Y 180 entre 3 es 60. ¿Ves? Ahí está. Se trata de un triángulo equilátero, tú sabes, ¿no? Lados iguales, es un polígono regular. ¿Ya? Y así, muchachos. Entonces, en cualquier polígono regular que tú trabajas, cumple, normalmente ahí están las fórmulas. Con las fórmulas puedes hallar pues la suma de ángulos internos, externos, cuánto es la medida de un ángulo interno, etcétera, ¿sí o no? Listo, ¿ya? Claro que también para algunos irregulares normal también cumple, ¿no? La suma de ángulos internos cumple, ¿no? Pero claro, si me dice cuánto vale un ángulo interno, un irregular, no, ya no cumple la fórmula. ¿Por qué? Porque esto es solamente para regulares, ¿no? Listo. Pero la suma total sí normal, menciona. Así es. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ir entonces al desarrollo de nuestro material que tenemos, muchachos. Ya, vamos a ver nuestra separatita. A ver, vamos a dejar aquí, las formulitas me van a ayudar, ¿no? Esas formulitas me van a ayudar, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a los ejercicios.
¿Qué dice? La primera pregunta, a ver, borramos esta parte, ¿no? Que este es un ejemplito de aplicación, nada más. Listo, a ver, mira la pregunta 1, ¿ya? La pregunta 1. A ver, ¿qué dice la pregunta 1? Dice, ¿en qué polígono regular, te dice bien claro, en qué polígono regular la medida del ángulo interior es el triple de la medida del ángulo exterior? Ya. La medida del ángulo interior. Ojo, como no sabemos el polígono, ya te he dicho, no sabemos qué polígono es, entonces le ponemos, es un polígono de n lados, ¿ya? Entonces aquí, número de lados es igual a n, no sabemos qué polígono es. Listo, dice. La medida del ángulo interno, dice por dato, es el triple de la medida del ángulo exterior. A ver, la medida del ángulo interno. El ángulo interno medida está aquí. 180 por n menos 2 entre n, ¿no? Sería 180 por n menos 2 entre n. Va a ser igual, dice, al triple de la medida del ángulo exterior. El triple del exterior, y el exterior es él, ¿sí o no? Simplemente sería 360 entre n. Listo. Ahora sí, nosotros ya sabemos simplificar en ese tipo de ecuaciones, sería de n con n se va. ¿Qué más? A ver, 180 daba 1, 180 daba 2. Listo, entonces de aquí queda 1, ¿qué sería aquí entonces? N menos 2 igual a 3 por 2. 3 por 2 es 6. ¿Ya? Entonces de aquí simplemente esto pasa sumando, n sería 8, ¿sí o no? Listo, n sería 8. Entonces la respuesta sería en un octógono, ¿no? Octógono. Listo, ¿no? Octógono, la A, ¿no? Un polígono de 8 lados, octógono. A ver, vamos a la pregunta 2. Dice, la medida de un ángulo interior de un polígono regular es 130. Medida de un ángulo interior. A ver, mira, medida de un ángulo interior es esto. Entonces sería, a ver, 180 por n menos 2 entre n. Esto es igual a 135, ¿sí o no? Listo. Entonces de ahí primero vamos a hallar n, ¿sí o no? ¿Cuánto vale n? A ver, mira, a ver. Le saco novena. Novena es, o quinta, ¿no? Quinta sería 3,36, quinta. Y quinta aquí sería, a ver, 2 sobre 27. Ahora le saco novena. Novena, 4, novena, 3. Entonces de aquí queda, mira, queda solamente 4 que multiplica a n menos 2, ¿no? 4 que multiplica a n menos 2, ¿sí o no? 4 que multiplica a n menos 2. Va a ser igual a este n pasa a multiplicar, sería 3n, ¿ya? Listo, ¿ves? 3n. Nada más. Entonces de aquí, 4n menos 4 por 2 es 8, igual a 3n. ¿Sí o no? Igual a 3n. De ahí, esto pasa restando, sería 4n menos 3n sería n. Está con menos, pasa con más, 8. Entonces el polígono tiene 8 lados, pero no me piden el número de lados, sino me dicen calcular el total de sus diagonales. Ya, pues, y diagonales totales, ¿no? Nosotros sabemos diagonal total. Simplemente uso esta fórmula, n por n menos 3 entre 2, ¿ya? N vale 8, 8 por 8 menos 3, 8 menos 3 es 5, entre 2. 8 por 5, 40 entre 2, 20, ¿no? ¿Ves? Listo, ¿ya? Muy bien. A ver, continuamos. A ver, borramos esta parte, espérate de nuevo. ¿Ya? Entonces, mira, todo es cuestión de encontrar
saber la formulita, ¿no, jóvenes? La fórmula, ¿no? Creo que no es difícil, ¿no? Ya, como vamos avanzando los ejercicios, se va haciendo más familiar, ¿ya? A ver, vamos a la que sigue, ¿ya? Vamos a la 3. Vamos a la 3. ¿Ya? A ver, ¿qué me dice el problema 3? Dice así, ¿ve? Hallar el número de diagonales del icoságono, ¿ya? Jóvenes, icoságono. Entonces, este es un polígono que tiene 20 lados, ¿ya? El icoságono es un polígono de 20 lados. Entonces, me piden el número total de diagonales. Entonces, ya tú sabes que diagonales totales es igual a n, que es 20, por n menos 3, o sea, 20 menos 3, todo sobre 2, ¿sí o no? Listo. N por n menos 3 sobre 2. Entonces, de aquí, mira, mitad 1, mitad 10. Entonces, esto sale 10 por 20 menos 3, 17. 10 por 17 es 170. Listo. Entonces, el polígono de 20 lados tiene 170 diagonales. El icoságono. Muy bien. A ver, vayamos a la 4. ¿Ya? 4. La 4 dice, hallar la suma de los ángulos internos de un dodecágono. ¿Ya? Jóvenes, dodecágono es un polígono que tiene 12 lados. Listo, 12 lados. Entonces, me están pidiendo la suma de sus ángulos. ¿Ya? Pues, entonces, ¿cómo hay la suma de ángulos? Suma de ángulos internos, evidentemente, es 180 por n menos 2, pero n vale 12. 12 menos 2. 12 menos 2 es 10. Por 180 sería 1800. Listo. ¿Ya? 1800. ¿Eh? Qué facilito, ¿ya? Muy bien, vamos a la 5. A ver, ¿qué dice la 5? ¿Verdad? A ver. Dice, vamos a la 5. Dice, mira, hallar el número de diagonales de un polígono regular cuyos ángulos interiores suman 1620. A ver. Suma de ángulos interiores, dice. Entonces, nosotros sabemos que suma de ángulos sería 180 por n menos 2, nada más, ¿no? Suma de ángulos interiores. ¿Cuánto dice por dato? Suman, dice 1620. Esa suma es 1620. Listo. ¿Ya? 0, 0. Mitad 9, mitad 81. Novena 1, novena 9. Entonces, de aquí, ¿qué cosa queda? N-2 por 1 es N-2 igual a 9. Entonces, de aquí, N pasa N sería 11, ¿no? 11. N sería 11, pero a mí no me piden N, ¿sí o no? El número de lados, sino me dicen ahí el número de diagonales. Diagonales, ¿ya? Pues diagonales totales sería N, que es 11 por 11, ¿no? 11 menos 3 entre 2. 11 menos 3 es 8. 8 entre 2, 4 por 11, 44. Esa sería la pregunta 5, ¿ya? A ver, vayamos a la 6, ¿ya? Vamos a la 6. La 6 dice así, miren aquí, miren aquí. Dice, hallar el número de diagonales de un polígono regular cuyo ángulo central mide 60. Ángulo central. A ver, mira. El ángulo central. ¿Cómo llamamos el ángulo central? Fácil. Es 360 entre n. Entre n.
Y por dato dice que esto es 60. 60. Entonces de ahí, mira, a ver, simplificando, 0 con 0 se va, ¿sí o no? 0, 0 se va, sexta 1, sexta 6. Entonces, n pasa para allá, queda aquí 6. Entonces de aquí simplemente digo que n es igual a 6. Listo, ¿ya? Entonces estamos en un hexágono. Visto, pero me piden diagonales. Ya, entonces diagonales sería diagonal total, n que es 6 por, sería 6 menos 3 entre 2. 6 menos 3, 3 por 6, 18. 18 entre 2, 9. ¿Ya? 9, ¿ves? Entonces mira, ve, cuán importante es la formulita que hemos citado, ¿no? Es una aplicación inmediata, ¿no? Hasta ahorita de las formulitas, ¿ah? No es cosa de otro mundo. Seguimos, ¿ya? Esto es interesante. Entonces, importantísimo es las fórmulas que hemos citado al inicio, ¿no? Esa formulita, ¿ya? Eso lo tienes que aprender ahí y lo debes tener, pues, ¿no? En el archivo, ¿no? En tu archivo personal, ¿no? O sea, en tu mente, pues. A ver, vamos a la 7, ¿ya? La 7. A ver, ¿qué dice la 7? Dice, ¿en qué polígono se cumple que el número de lados es igual al número de diagonales? Jóvenes, algunos lo han hecho esto, tal vez por ahí ya lo han visto, profe, yo lo hago al toque. Pero nos plantea, dice, ¿en qué polígono se dice que el número de lados es igual al número de diagonales? Ya, pues mira, el número de lados es n. El número de diagonales es n por n menos 3 todo sobre 2, ¿sí o no? Eso es lo que me dice. ¿Ya? Entonces mira de aquí, ve. N con n se va. El 2 pasa aquí, 2 por 1 es 2. Y aquí queda n menos 3. Lo que está con menos pasa con más. 2 más 3, 6. 5, perdón. Entonces, ese polígono es el pentágono. ¿Y cómo se comprueba? No, mira, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. También debe haber 5 diagonales. Mira, 1, 2, 3, 4. Y con él 5. Ahí está. ¿Ves? Sí se cumple, ¿no? Entonces era el pentágono. Listo. A ver, vamos a al problema 8, ¿ya? Al problema 8. A ver, ¿qué dice el problema 8? Dice, en un polígono convexo de 2n lados, ¿ya? 2n lados, aquí lados, 2n lados. ¿Qué dice? Su número total de diagonales es 5n, ¿ya? ¿Cómo hay el número total de diagonales? Sería el número de lado que es 2n, por el número de lado que es 2n menos 3 entre 2. Esa es la cantidad de diagonales, pero por dato me dice que es igual a 5n. Esto es igual a 5n. Listo, ¿eh? De ahí ve, n con n se va. 2 y 2 también se va. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar 2n menos 3 igual a 5. Pasa aquí sería 8 y 2 pasa a dividir, entonces n igual a 4. N es igual a 4. Entonces, dice un boliar. La pregunta es, calcular la suma de las medidas de sus ángulos internos. La suma. Aunque esto no hay necesidad porque este es un polígono de 4 lados. Y un polígono de 4 lados es un cuadrado, un rectángulo, es un cuadrilátero. Y la suma de los ángulos internos es 360. Listo. Pero hay que comprobarlo. Pues mira, comprobarlo. A ver, ¿cómo lo comprobamos? Diagonales totales simplemente sería n, que es 4.
Eh, no. A ver, ¿cuál es la pregunta? No, la suma de sus ángulos internos es diagonales. No me están pidiendo diagonales, ¿ya? A ver. Ángulos internos, suma. Simplemente sería 180 por n. N vale 4, menos 2, nada más. 4 menos 2 es 2, por 180 es 360 grados. ¿Ya? Listo. Listo, ¿ven? Qué sencillo. Vamos a la 9. Juan dice, la suma de 4 ángulos consecutivos de un hexágono es 500. Ya. Jóvenes, un hexágono, ¿no? Hexágono, ya. Por si acaso, no dice regular, pero podemos calcular, ya sea regular o irregular, yo puedo hallar la suma de los ángulos internos. A ver, ¿cómo hallo la suma de ángulos internos? Fácil, aquí sería suma de ángulos internos. ¿A qué es igual? Acabo de aplicar la fórmula ahí, ¿no? Sería 180 por n menos 2. Pero aquí en este caso conozco n, ¿no? Entonces simplemente sería 180 por n vale 6, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono. Sería 6 menos 2, sería 4. 180 por 4 es 720. Listo. Entonces, muchachos, esta suma de este ángulo más el, más el, más el, más el, más el es 720. Entonces, pero me dice que 4 de ellos suman 500, ¿no? Eso es lo que dice. 4 consecutivos, por ejemplo, el más el más el más el son 4 consecutivos, suman 500. Entonces, la diferencia sumarán estos dos, ¿no? Lo que le falta para hacer el total. El total es 720. Le quito los 500 que suman estos 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, restando aquí sería 0, 2, 2. 220. 220 suman estos dos. Pero a mí no me preguntan eso, sino me preguntan por la bisectriz, ¿no? De esos ángulos. Calcular la medida del ángulo que forman las bisectrices, ¿ve? Muy bien. Las bisectrices de estos dos ángulos, ya. A ver, concepto. Una bisectriz, jóvenes, es un rayo que divide en dos partes iguales al ángulo, ¿sí o no? A ver, mira, por aquí. Por ejemplo, aquí. Bisectriz. Ahí, por ejemplo, A y esto es A. Bisectriz aquí, a la mitad, al ángulo. Entonces, esto es B y esto es B. ¿No? B. ¿Ya? B. Listo. Pero aquí tengo un primer dato. Mira, un primer dato, ¿cuál es? Es que 2A más 2B, ya, 2A más 2B es igual a 220. Ya es igual a 220. Y aquí le saco mitad, mitad, mitad. Entonces, A más B es 110. ¿Ya? A más B es 110. Entonces, jóvenes, en este triangulito, ¿eh? ¿Cuánto es la suma de estos tres ángulos? Ya sabemos, en un triángulo la suma de estos tres ángulos es 180. 180, pero sabemos que A más B vale 110. Entonces, para que sea 180, él debe completar eso. ¿Cuánto sería? 70, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque 70 más 110, que es la suma de A más B, me da 180. Listo. Entonces, la respuesta sería 70, ¿no? El ángulo formado por las bisectrices.
A ver, seguimos. Da 10. A ver, ¿qué dice el problema 10, muchachos? Dice así. En un polígono, el número total de diagonales es mayor en 113 que el número total de lados. Número total de diagonales. Como no conocemos el polígono, le pongo de lado n, pues no, sería entonces diagonales. N por n menos 3 sobre 2. Jóvenes, excede significa que le gana, ¿no? Le gana, o sea, es una diferencia. Menos el número de lados, esto va a ser igual, dice, a 113, ¿sí o no? 113. Calcular el número de lados, nada más. Ya, pues mira, aquí hay formas de resolver esta ecuación, pues, ¿no? Simple. 2 pasa ahí sería, entonces mira, aquí multiplico n cuadrado, sería n cuadrado menos 3n menos 2n sobre 2. Esto es igual a 103. Ahí mira, jóvenes, un pasito más. Aquí sería n cuadrado menos 3n menos 2n es menos 5n. Igual, este 2 pasa a multiplicar 2 por 2. Ya, listo. Entonces, jóvenes, ahí me queda la resolución de una ecuación de segundo grado. Bueno, hay que recordar un poquito de asco. Pero si no, yo te aconsejo, y siempre lo he hecho, que apliques un tanteo. Pero un tanteo con criterio, ¿no? Entonces aquí creo que n vale 19, ¿no? Porque 19 al cuadrado menos el me da este. Entonces, n 19, ¿ya? Con un tanteo. Vuelvo a repetir, muchachos. El tanteo no es malo. No es malo el tanteo. Lo debes hacer con cierto criterio, porque aquí lo otro sería pues 20 al cuadrado, ¿no? 20 al cuadrado 400, menos 5 por 20, 100, 400 menos 100, 300, ya se pasó, ¿ves? Entonces un poquito menos, 19. Y con 19 reemplazando aquí, sí me sales, ¿ya? Entonces 19. Muy bien. A ver. La vamos a ver igualito a la 10. A ver, vamos a la 12. Ya mira la 12. ¿Qué dice la 12? Dice, ¿en qué polígono regular se cumple que la medida del ángulo exterior? Como yo la medida del ángulo exterior sería simplemente 360 sobre n, ¿no? Ángulo exterior. No sabemos cuántos lados tiene ese polígono. Dice, esto es el doble de la medida del ángulo interior, ¿ya? El doble del ángulo interior, de la medida, o sea, el doble de la medida del ángulo interior. Pero es 180 por n menos 2 sobre n, ¿no? Listo, entonces ahí queda operar nomás, pero no, mira, n con n se va. 180 va 1, 180 va 2. 2 y 2 se van, entonces aquí queda 1 y queda n menos 2. ¿Sí o no? Este está con menos, pasa con más, entonces n sería igual a 2. Listo, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Aplicaciones directas, ¿sí o no? Vamos a la 14. Dice, la 14 dice, hallar el número de lados de un polígono convexo cuyos ángulos internos y externos, ¿ya? Cuyos ángulos internos y externos suman, ya, ángulos internos y externos. Jóvenes, suma, entonces está hablando de la suma. Interno sería 180 por n menos 2, más
Y la suma de los externos, tú sabes que es 360 grados. Y esto es igual, por dato del problema, dice es igual a 3960, ¿ya? 3960, ¿no? Listo. Pasa restando, aquí sería 180 por n menos 2, 0, 0, 6, 3600. Y aquí le saco, se va un 0. 18 va 1, 18 va 20. Entonces queda n menos 2 igual a 20. Esto pasa para allá, n22. ¿Ya? Listo, ¿eh? n22. Muy bien. A ver, continuamos por aquí. A ver, vayamos a la 15. En la 15 es un problema gráfico. Ya, mira. Ahí tenemos un pentágono. Tenemos un pentágono y un hexágono, ¿sí o no? Listo. Jóvenes, tengo un pentágono y un hexágono. Esto dice vale 2 teta. Calcular. Ambos son regulares. Escuchen, ¿eh? A ver aquí. Jóvenes, son polígonos regulares y como están compartiendo un lado en común, entonces esos son iguales, pues, ¿ve? Y si es regular, entonces estos de aquí también son iguales. Igual aquí, ¿ve? Esto es regular, estos 5 son iguales. ¿Ya? A ver, lo primero que debo hallar es saber cuánto es el ángulo interior de un pentágono. A ver, mira. ¿Cómo hallo ángulo interior de un pentágono, no? Pentágono. Ya, pues fácil. ¿Cómo hago? Simplemente sería pues 180 por n, que es 5, menos 2. Pero todo entre la cantidad de lados que es 5, ¿sí o no? Porque es un pentágono. Entre 5. A ver, quinta 1, quinta 36, ¿no? 5 menos 2, 3. 3 por 36 es 108. Entonces, el ángulo interior de un pentágono es 108. ¿Cuál es él? Es este ángulo, él o él, ¿no? En este caso. Lo voy a poner aquí porque esto me interesa. Sería 108. Y en un hexágono igualito, ¿no? Ángulo, obviamente medida, ¿no? Medida del ángulo interior de un hexágono. Simplemente sería 180 por n, que sería 6 menos 2 entre 6, ¿no? Entre 6. ¿Ha visto? Sexta 1, sexta 30. 6 menos 2 es 4 por 30, sería 120 grados, ¿ya? Entonces, en un hexágono, el ángulo interno es 120, 120, 100, entonces esto también es 120 grados. Entonces, mira, jóvenes, aquí ve, ¿cuánto valdrá esto? Ya pues simple, lo que falta para una vuelta, ¿sí? ¿No? Tú sabes que toda una vuelta es 360 grados, ¿ya? Toda una vuelta es 360 grados. Listo, entonces aquí ¿cuánto tengo? Mira, tengo 120 más 108 sería, la suma sería 8, 2, 228. Para 360, ¿cuánto le falta? Le resto, 360 menos 128. Sería 2, 3, 1, 132.
Escucha, esto de aquí es 132. Ya. Pero al ser polígonos regulares, tienen lados iguales. Mira, aquí se forma que este lado es igual a él. Entonces, tengo un triángulo isósceles. Y tú sabes que triángulos isósceles a lados iguales, sus ángulos son iguales. Entonces, aquí, al ser igual él, sería aquí también 2 teta, ¿no? 2 teta, ¿sí o no? 2 teta. Y de aquí, la suma es 180, pues, ¿no? 2 teta más 2 teta sería 4 teta. Más 132 igual a 180. Pasa restando, sería 4 teta, sería 8, ¿sí o no? 4, 8. Le saco cuarta n igual a 12. Listo, ¿ves? Eso es, ¿ya? N igual a 12. Muy bien. N, perdón, teta, no es N, teta, ¿no? Tetita es, ¿eh? Teta. Listo, ¿ya? Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado el desarrollo de esta clase, ¿ya? Hay algunos ejercicios más para que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Será pues hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, cuídense, un abrazo.